Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar con la clase de filosofía, bueno, con el segundo tema. Nos dirigimos a la página número 15 de tu libro, donde nos mencionan las notas filosóficas. Y vamos a hablar un poco acerca de ello. Nos recapitulan nuevamente en cuanto al significado de filosofía. Esto ya lo habíamos realizado anteriormente, ¿te acuerdas? Cuando nos hablaban acerca del significado de la palabra filosofía. Y se dividen en dos, obviamente. Filo, amor, y sofía, sabiduría. En conclusión, significa amor a la sabiduría, o también podríamos decir amor al conocimiento. Eso es en el primer punto. Ahora, también nos mencionan y nos dicen que la filosofía se separa del estudio científico. ¿Pero por qué no? Tienen en común, tanto la filosofía con el estudio científico tienen algo en común. Y es que los dos buscan respuestas y están en busca de poder encontrar la verdad, pero tienen diferente medio para poder lograr ese objetivo. Y en este caso, en cuanto a la filosofía, se obtienen verdades, pero utilizando el cuestionamiento del hombre, realizando reflexiones y realizando análisis. En cambio, en el estudio científico, para poder obtener una verdad, se necesita necesariamente de los métodos científicos. Bien, utilizando estos métodos se podrá pues realizar investigaciones y se llegará a una verdad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la filosofía se separa del estudio científico. Pasamos a la siguiente diapositiva y pues nos hablan acerca de lo siguiente. ¿De dónde proviene el estudio de la filosofía? Y pues en tu libro te menciona que según Platón, la filosofía proviene de la admiración que el hombre siente por su realidad, ¿no es cierto? Nos dicen en tu libro, ¿de dónde surgió? Para Platón la respuesta se halla en la admiración que el hombre siente por el cosmos, por la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el hombre en esa época se preguntaba acerca de cómo es que surgió la creación de la realidad, cómo es que empezó a realizarse la creación del cosmos, por qué ocurren fenómenos o desastres naturales, a causa de qué, cómo se desarrolla. Entonces, en aquella época ellos tenían estas preguntas y a eso Platón le denomina que el hombre sentía admiración, es decir, que se sorprendía, y esa admiración que sentía el hombre hacía que se cuestione constantemente. Por lo tanto, a partir de ello, se empezó a realizar la filosofía y se creó la filosofía como ciencia. Bien, entonces pasamos al siguiente punto acerca del saber y la filosofía. ¿Qué cosa es el saber? El saber es cómo el hombre obtiene conocimientos. El ser humano obtiene conocimientos de manera constante, ¿no es cierto? De diferentes maneras. Pero hay dos formas específicas en la cual el hombre va adquiriendo conocimientos, ¿ya? Que son producto de su realidad. Mira, primero está el saber científico. Y el saber científico el hombre lo obtiene mediante experimentos, utilizando la actitud científica. Utiliza métodos y a través de eso se obtienen nuevos conocimientos, pero que se requiere necesariamente de la experimentación. Y de esa manera se realiza el saber científico. Ahora, es diferente cuando el hombre obtiene saberes o conocimientos de manera espontánea, de manera casual o de manera vulgar o natural, como te indican ahí en tu libro. Es diferente. ¿Por qué? Porque este saber espontáneo o natural se realiza en la experiencia. Por ejemplo, tú obtienes conocimientos de fútbol cuando juegas fútbol. O por ejemplo, tienes conocimientos de saber cómo manejar una bicicleta cuando en la experiencia tú manejas la bicicleta y de ese modo conoces y sabes cómo es que se va a manejar la bicicleta y a través de eso obtienes conocimientos. Pero ahí has utilizado métodos científicos. No, no es cierto. No has utilizado la experimentación para poder obtener este conocimiento, sino que
simplemente te has valido de la experiencia para poder obtener conocimientos. Entonces el saber científico es diferente del saber espontáneo o saber vulgar, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y nos habla acerca del saber filosófico. Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos puntos que son completamente distintos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas. Y mira, en la imagen te he colocado ahí a Homero Simpson. En la parte de arriba, ¿no es cierto? Tenemos a Homero Simpson pensando, analizando, ¿no es cierto? Ahí estaríamos hablando de una persona que tiene un saber filosófico, que se cuestiona, que analiza, que se pregunta el porqué de las cosas, que reacciona ante lo que sucede, ¿bien? Que está en constante investigación, por lo tanto tiene un saber filosófico. Pero también tenemos ahí a Homero que está con el monito ahí, ¿no es cierto? Que no se realiza ninguna pregunta, ningún cuestionamiento. Tenemos que tener en cuenta que hay dos grupos de personas, ¿bien? Por un lado están las personas que se cuestionan y por otro se encuentran las personas que simplemente no tienen ninguna admiración por nada de lo que sucede a su alrededor, ni por los acontecimientos que suceden en la vida, sino que simplemente aceptan las cosas tal y cual como se les venga, ¿ya? Por eso es que te he colocado ahí que el saber filosófico es producto de la actitud filosófica, es un pensamiento más reflexivo, proviene de la admiración, pero también hay personas que no se admiran ante nada y solo aceptan lo habitual, ¿ya? En cambio hay personas que se interrogan y sienten extrañeza, es decir, se preguntan. Ahí estaríamos pues tratando de poder diferenciar estos dos grupos, ¿no? Por un lado las personas que se cuestionan y por otro lado las personas que simplemente aceptan las ideas, ¿no? Como tal. Ahora, vamos a la siguiente parte al campo de estudio de la filosofía. Y eso se encuentra en la página número 19. ¿Qué cosa estudia o qué disciplinas estudia la filosofía? Esto también ya lo habíamos realizado anteriormente, ¿no es cierto? Y tenemos que tener en cuenta que la gnoseología se encarga de estudiar el conocimiento, ¿bien? El conocimiento, las cuestiones que se refieren en cuanto al desarrollo del conocimiento, la validez del conocimiento. Los conocimientos verdaderos son estudiados por esta disciplina o por este campo de estudio de la filosofía, que es la gnoseología. La axiología se encarga de estudiar los valores, ¿ya? Los valores que el hombre tiene. La ética se encarga de estudiar la conducta del hombre, o la conducta humana, y sobre todo se encarga de poder diferenciar qué tipo de conducta es correcta o qué tipo de conducta es incorrecta. Bien. Ahora, por último, para poder culminar, vamos a la página, bien, número 20. Y hay un interrogante ahí donde te mencionan, ¿para qué filosofamos? ¿Crees que es importante la filosofía en la vida del hombre? ¿Crees que no? Obviamente la filosofía es una rama que le permite a las personas poder salir de la ignorancia, poder tener conocimientos, poder investigar, poder analizar, poder preguntarnos el por qué este acontecimiento se está dando de esa manera y por qué no de otra. Entonces, ¿para qué filosofamos? Para salir del conocimiento vulgar, para no conformarnos con una sola respuesta, para ser críticos sobre todo, ¿no? Y para poder descubrir la verdad. Supongamos que, por ejemplo, en una sociedad, las autoridades y los gobernantes, ¿cómo crees que quisieran que las personas fueran? ¿Críticos o no críticos? Las autoridades de pronto quieren que las personas no sean críticas, ¿sí o no? Que no realicen filosofía, porque imagínate, va a ser más complicado poder dominarlos. En cambio, imagínate si todas las personas realizáramos filosofía constantemente y nos preguntáramos y cuestionáramos, ahí la sociedad sería completamente diferente, ¿no es cierto? Entonces tomemos y tengamos en cuenta que la filosofía es un factor muy importante para poder ir modificando bien el conocimiento de las personas, pero sobre todo para poder ser más críticos en cuanto a lo que sucede de manera cotidiana en la vida del hombre. Sí, entonces hasta este punto, chicos, estaríamos pues
avanzando con la clase. Cualquier duda, cualquier interrogante que ustedes hayan tenido en cuanto a la segunda clase de filosofía, me indican para poder aclararles. ¿Sí? A continuación les voy a indicar qué parte del libro vamos a ir subrayando. Eso sería todo, chicos. Que tengan buen día. Muchas gracias.